presidente, con respecto a la consulta de este fin de semana, muchos youtubers se unieron en un maratón de transmisión 3 días, viernes, sábado y domingo, donde obtuvieron denuncias y evidencias de que las casillas estaban muy lejanas y escondidas. De hecho, en Oaxaca y Chiapas las casillas estaban a 2 horas de distancia, por lo cual las personas pues no podían acudir porque aparte pues no tienen transporte. Se tienen videos también de que fueron cancelando las boletas a las 12 del día, que porque les habían dicho las personas que las capacitaron en el INE. Yo le pregunto, ¿qué hará su gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir? Porque son injusticias del INE para el pueblo. Pues hay que buscar que se reforme todo lo electoral. En su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral, porque sí tenemos que ir fortaleciendo cada vez más el método democrático, la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Es fundamental y es el momento, es el tiempo. Y ya se ha avanzado, ya no es lo mismo de antes. Antes el presidente era el que decidía quién iba a ser candidato, quién no. Yo padecí eso. El presidente Fox dijo que por ningún motivo iba yo a llegar. Además, él mismo lo ha dicho. Le preguntaron, oiga, ¿y usted cargó los dados? Sí, porque no quería yo que llegara López Obrador. Él mismo lo ha declarado. Llegó una vez a verlo, siendo presidente, un dirigente, y llevaba una grabadora y empezaron a hablar Fox y este dirigente. Entonces existe la grabación en donde le dice que yo por ningún motivo podía ser presidente. Imagínense en eso. Y luego vino el desafuero y luego el fraude. Una vergüenza. Además, quien llega después de un largo periodo de lucha de la oposición y llega con la bandera del cambio y en su gobierno, en el primer gobierno, ya está actuando como traidor a la democracia. Entonces, tenemos que seguir adelante, no dejar de luchar. Hay que ser muy perseverante cuando se lucha por una causa justa. Por eso, cuando me preguntaron los periodistas de la prensa oficiosa que si era un fracaso la consulta, mi respuesta fue: la democracia nunca fracasa. Y así hay que verlo y seguir adelante hasta establecer una auténtica democracia, dejar consolidado el hábito democrático. Es que no es fácil ir estableciendo la cultura democrática. En nuestro país, desgraciadamente, no tenemos tradición democrática, son siglos de imposiciones.
nos pasa y tenemos que entenderlo, lo que sucedió cuando la revolución y se liberó a los peones que estaban en las haciendas como esclavos. Llegaban los revolucionarios a las haciendas, y esto en 1914, 1915, hace poco, 100 años, no es nada, poco más. Y le decían los revolucionarios a los peones, los reunían en las haciendas, iban a informarles de que ya eran libres, y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Allí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos. Todo tenía que ver con el amo. Hasta para casarse le tenían que pedir permiso al amo. Hay una novela de ese entonces donde hay un diálogo, se llama la novela Perico, de Arcadio Centella, de la época del Porfiriato. Y Perico se enamoró de Casilda, se llamaba la joven. Y el diálogo es, le dice Perico, ¿me querés, Casilda? Y Casilda le responde, ¿quién sabe si quiere el amo? Bueno, ¿qué pasó? Se liberan los peones, porque también debe de aclararse de que la esclavitud en México se abolió entonces, hace poco. No fue cuando Miguel Hidalgo firmó un decreto de abolición de la esclavitud. Esa fue una proclama, un deseo que mostraba los sentimientos de justicia, de igualdad de Hidalgo y de Morelos. Pero durante todo el siglo XIX siguió existiendo la esclavitud. Los peones no tenían derecho a votar. Poco a poco fueron adquiriendo sus derechos. Hasta en la Constitución de 1857 se les dio el derecho de participar. Pero de todas maneras, en los hechos, en la práctica, no eran considerados ciudadanos. Entonces, con la revolución se logra la abolición de la esclavitud. Se expiden en la época del presidente Carranza las leyes para liberar a los peones acasillados en todos los estados del país. Entonces, luego de eso, empezó un proceso para que la gente comenzara, los que habían habían estado como esclavos, comenzaran a actuar como mujeres, como hombres libres, pero son procesos. Por eso también durante el tiempo de los gobiernos posrevolucionarios, hablábamos ayer, nadie votaba. Ahora dicen, votaron muy pocos, pero ¿cuántos votaban antes? Nadie iba a votar. ¿Cuántos votaban en el Porfiriato? ¿Cuántos votaban después de la Revolución? Muy pocos. Se rayaban las boletas, se levantaban las actas, no había ni siquiera oposición. Durante mucho tiempo. Entonces, estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia. No es el caso de otros países.
En eso tenemos atrasos. Eso sí, tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo, pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada. Entonces hay que seguir adelante y yo espero que heredemos a las nuevas generaciones ya un auténtico sistema político democrático. Y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar. Gracias, presidente. Por otro lado, en Jalisco hay más de 300,000 asesinados, más de 84,000 desaparecidos, más de 4,000 fosas clandestinas, más de 39,000 cuerpos en los CEMEFOS y 12 personas son desaparecidas por día. En los CEMEFOS ya no hay lugar para los cuerpos, por lo que no están abriendo estas fosas clandestinas. Los familiares de los desaparecidos solicitaron que le recordara que se han acercado a usted en otras ocasiones para solicitarle un laboratorio para poder hacer las pruebas de ADN y así localizar a sus familiares más fácilmente, ya que muchos de ellos están mutilados y el gobierno estatal hace caso omiso a sus necesidades, sobre todo pues a las madres de las personas desaparecidas. Por otro lado, presidente, quisiera saber qué vacunas están autorizadas para los mexicanos que puedan entrar a Estados Unidos y a Europa, ya que les han puesto vacunas y no les permiten la entrada. Entonces quisieran saber muchos qué vacunas pueden ponerse, porque pues se ponen obviamente por la urgencia, pero cuando quieren viajar por trabajo no les es accedido el paso. Y si se pueden vacunar después de que ya están vacunados nuevamente para poder entrar a esos países, presidente. Gracias. Bueno, acerca de lo primero, antier estuvimos ayer en Puerto Vallarta y se habló del tema de los desaparecidos y se está trabajando de manera conjunta con el gobierno del Estado. Esto lo está viendo Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. A él le vamos a pedir que informe a las mamás, a los papás, a los familiares de las víctimas, porque sí se está llevando a cabo todo un plan de búsqueda de desaparecidos y se ha ido avanzando, considero, bastante en este penoso asunto, este triste asunto. Pero le pedimos a Alejandro que él informe. Y acerca de lo de las vacunas, pues me gustaría que Marcelo nos informara cómo está la situación. Sí, bueno, muy breve. Estados Unidos no te están pidiendo en este momento que estés vacunada para pasar a Estados Unidos. Hay una restricción en la frontera de actividades, pero para quienes viajan a Estados Unidos sí se puede viajar con prueba PCR. Y en el caso de la Unión Europea, va a depender de en qué posición nos pongan del semáforo. Esa es la norma en la Unión Europea. Si estás en color rojo, si el país estuviese en color rojo, sí te van a requerir que estés vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea. Pero estamos en pláticas con la Unión Europea para que ese no sea el caso para todos los viajeros de México. Es decir, que puedan ingresar con PCR. Si no estamos en rojo, podemos ingresar con PCR. Y en Estados Unidos no te están pidiendo vacuna hoy. Ok, muchas gracias. ¿Y se pueden vacunar, yo creo que para el doctor Gatell, si ya están vacunados nuevamente? Gracias, Sandra. Esta es una pregunta que nos han hecho recurrentemente por correo electrónico y otros mecanismos. Estrictamente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, la respuesta inmune del organismo ante una segunda vacuna con otra marca, otra clase de vacuna, no necesariamente se mejora y tampoco implica un riesgo mayor el aplicarse la otra vacuna, desde el punto de vista médico. Sin embargo, debemos enfatizar que no recomendamos hacerlo precisamente porque la cobertura o la capacidad de la vacuna de lograr un efecto protector se logra cuando se completa un esquema. Ya no hay un beneficio adicional. Y aquí, en el contexto de esta pregunta que nos han hecho varias veces, lo que se ve es que
resulta una situación inconveniente cuando otro país no reconoce una vacuna que ha sido aplicada, en este caso en México. Pero no hay ninguna motivación médica o de salud pública para pensar que se requiere una vacuna diferente o adicional a la ya aplicada. Muchas gracias. Gracias, presidente.